Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Mutis de Mincader. Vamos a dar inicio al webinar que teníamos programado para hoy de Caminos a la Sostenibilidad. Antes de empezar, un poco de anotaciones técnicas y prácticas, como les ha explicado Rosa, pueden hacer las preguntas y comentarios a través del chat o el apartado de preguntas y respuestas. Este webinar tendrá una duración de 1 hora y cuarto y será grabado para aquellas personas que no puedan participar. Para empezar, muchísimas gracias a Xavier Martín de Faro y Mauricio Vargas de Alsec por estar aquí. Son dos empresas que son representativas en el tema que queríamos tratar en este momento y sobre todo para la situación actual que estamos viviendo. Empezamos con una breve introducción de qué nos motiva a abrir este espacio y esta discusión. ¿Por qué queremos hacer un webinar sobre el proceso de transformación de unas organizaciones hacia modelos de producción y operación más sostenible? Antes de esta situación global de pandemia que estamos viviendo, veíamos la sostenibilidad como una respuesta a un modelo de mayor eficiencia en el uso de los recursos, a diferenciación, a una respuesta de tendencias de consumo más sostenible, entre otras cosas. Ahora, en medio de la pandemia global actual, donde nos estamos enfrentando a una contracción de la economía a nivel global aproximadamente del 5,2%, además de todos estos incentivos de hacer un proceso de transformación en una operación más sostenible, nos encontramos que la sostenibilidad es además una respuesta como una estrategia de resiliencia, como una manera para poder responder mucho mejor a estos fenómenos, digamos que externos, que afectan a las organizaciones y que inclusive las ponen en peligro en muchas ocasiones, como está sucediendo actualmente. También es una respuesta a la innovación y a la competitividad. En esta situación actual, estamos en una condición de pensar en la sostenibilidad como una manera para repensar la manera como trabajamos, cómo producimos, cómo diseñamos productos, servicios y soluciones mucho más integrales para dar respuesta a las necesidades de las personas, cómo estructuramos el negocio de tal manera que vayamos respondiendo cada vez más a los criterios de inversión ambiental, social y de gobernanza que cada vez más tienen los inversionistas, cómo respondemos a los compromisos de cambio climático y la manera como cambia el negocio, cómo las tecnologías eh, son mecanismos de irrupción de la sostenibilidad para transformar las economías y cómo damos respuestas a temas regulatorios que buscan cada vez más minimizar los impactos negativos en el medio ambiente, como son las regulaciones para una mayor eficiencia energética, la reducción de los plásticos y aquellas otras regulaciones dirigidas a incentivar una mayor inclusión y generación de valor social. Con lo cual, estamos en un momento en donde todo aquello que pensábamos de la sostenibilidad que era importante, parece que se está acelerando cada vez más. No solamente desde el consumo, sino también desde el ámbito regulatorio y desde los mismos grupos de interés que nos llevan a repensarnos el modelo de producción y operación de las empresas hacia un esquema de mayor sostenibilidad. Entonces, tenemos aquí a dos empresas con las que hemos trabajado en Mincader que representan esta realidad, han abordado este camino hacia la sostenibilidad desde dos momentos diferentes, desde la envisionar una oportunidad de negocio que además de dar respuesta a necesidades sociales y medioambientales, lleva a la empresa a explorar nuevos caminos de sostenibilidad y también desde la propia reflexión de cómo la empresa puede operar de una mejor manera y tomar una mayor conciencia de todo su modelo de producción y operación. Estas dos empresas son Alsec y Faro. Alsec está en La Estrella, en Antioquia, Colombia, y Faro en Barcelona, en España. Dividiremos este webinar en tres apartados de preguntas.
En una primera instancia hablaremos sobre las nuevas formas de consumo, después en la sostenibilidad en la cadena de valor, cómo la empresa deja de mirar más allá de su propia operación para incidir en toda la cadena de valor y por último todo el proceso de cambio de la cultura empresarial. Empiezo entonces por presentarles, empezamos con Mauricio. Mauricio es de la empresa Alsec. Mauricio es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, CEO y fundador de Alsec, Alimentos en Polvo, de alto desempeño, emprendedor, empresario, inversionista, apasionado por los negocios innovadores que cambian la vida y fiel creyente que innovar con propósito es un potencial que genera impacto. La ciencia y la tecnología podría ser la mejor apuesta para salvar nuestro planeta. Alsec es una empresa, es una firma 100% colombiana, ubicada en el municipio antioqueño de La Estrella, en Colombia. Nació en el 2005 con un claro ADN innovador, que hoy la ubica como una de las organizaciones más innovadoras de Colombia y con numerosos reconocimientos gracias a sus aportes que buscan, entre otros objetivos, combatir enfermedades como la obesidad, el cáncer, la anemia, la desnutrición aguda, entre otros, a través del desarrollo de ingredientes inteligentes y alimentos de última generación con propósitos medicinales gracias a la tecnología de punta como nanotecnología, microencapsulación, biotecnología e inteligencia molecular. Tenemos también con nosotros a Xavier Martín, que está en Barcelona. Xavier es director general de Faro, Barcelona, abogado de formación. Empezó su carrera profesional en una empresa de seguros de la Caixa, más tarde para cambiar a Plus Ultra como director de la zona de este de España, emprendedor serial. Dirigió una empresa de facilities que vendió al grupo ISS. En 2003 entró en Faro Barcelona como director adjunto. La empresa actualmente es socio y director general. Da empleo a 117 personas, está presente en 114 mercados y en 2019 facturó 32 millones, de los cuales el 43% corresponde a España y el 30% procede de la venta online. Faro Barcelona es una marca española con presencia internacional desde 1945 con un amplio portafolio de lámparas y ventiladores de techo de diseño. Es una marca reconocida y premiada no solo por sus diseños, sino también por su visión. En su firme apuesta por el diseño, la compañía ha sido galardonada en toda su trayectoria con los más prestigiosos reconocimientos de diseño a nivel mundial. Entonces, estas dos empresas con las que vendremos a hablar ahora son representativas de este proceso de transformación a la sostenibilidad, empresas internacionalizadas que usan la tecnología, que se enfocan en la innovación y que buscan cada vez diferenciarse. Entonces, empezamos con nuestro primer apartado de preguntas sobre nuevas formas de consumo. Mauricio, bienvenido. En esta primera ronda de preguntas sobre nuevas formas de consumo, queremos entender desde la experiencia que ha tenido Alsec, el diseño de productos, no solamente para la nutrición, sino en todo el abanico de diseño de productos que ustedes tienen. Uno, desde el punto de vista empresarial, ¿qué ha conducido a la empresa a realizar un cambio de paradigma, una estrategia hacia el consumo sostenible? Es decir, ¿qué es lo cuáles ven que son las tendencias y las nuevas exigencias que hay en relación a consumo sostenible? ¿Qué mercados han detectado que valoran esta propuesta de valor? ¿Qué características tiene este mercado? Y han descubierto mercados a partir de explorar la sostenibilidad como un valor de innovación, como un driver de innovación. Estas son nuestra primera ronda de preguntas relacionadas a las nuevas formas de consumo. Bienvenido, Mauricio. Gracias Juliana. Pues antes que nada, pues un saludo a todos, buenos días a los que están en este continente y buenas tardes a los que están en el europeo. Juli, esa pregunta es muy interesante y yo empezaría contándoles que nosotros llegamos a la sostenibilidad a través de la innovación.
Nuestra compañía tiene 14 años en el mercado y cuando la empecé, que salí desde la universidad, pues la premisa era sobrevivir. Los emprendedores pasan lo que se llama el Valle de la Muerte y lo que nos dimos nosotros rápidamente cuenta es que la innovación nos permitía pasar de una manera rápida y llegar a los puntos de equilibrio. Después de eso, la innovación pasó por una segunda etapa y era una innovación para darle gusto a las juntas directivas que teníamos. Siempre me he rodeado de personas sabias y con experiencia. Ellos nos decían, mira, es que tienes que tener una EBITDA de 2 dígitos, un flujo de caja, una utilidad X. Y bueno, y nos íbamos al mercado innovando y lo alcanzábamos. Yo hablaría de una tercera fase en esa innovación que fue ya de vanidad. Empezamos a innovar y la gente nos preguntaban, bueno, Mauricio, ¿y tú qué haces? Y yo les decía, no, nosotros hacemos vino en polvo. ¿Vino qué? ¿En polvo? ¡Wow! Sí, y me volvían a preguntar, bueno, Mauricio, ¿y ustedes qué? Sí, mira, nosotros hacemos yogur en polvo, cerveza en polvo, diferentes tipos de ingredientes y todo el mundo decía, wow. En ese entonces, inclusive, yo todavía estaba soltero y cuando me presentaban una niña que me gustaba, yo decía, mucho gusto, Mauricio Vargas, especialista en polvos. Y esa vaina me funcionaba, era como una innovación porque podíamos, ¿sí? Pero por suerte rápidamente nos dimos cuenta que la innovación conlleva una responsabilidad más grande. Y realmente la innovación como tal en la historia de la humanidad siempre ha estado. Siempre hemos innovado. Es más, hoy tenemos innovaciones que están destruyendo nuestro planeta, ¿sí? Y lo que nos dimos cuenta nosotros es que en el área o en el sector específico donde nos encontramos, que es la alimentación juega un papel fundamental en el cuidado de los seres vivos que lo habitamos, juega un papel fundamental en el planeta como tal, en la parte ambiental, y entendimos que innovar tenía una responsabilidad mayor y que esta conllevaba un propósito, ¿sí? Digamos que como empresarios o emprendedores hay objetivos que tenemos que cumplir, como lo decía ahora, cumplir con la utilidad, el presupuesto, esos son objetivos, pero que realmente un propósito es cuando desarrollo una idea que puede cambiar la vida de miles de personas. Y ahí fue cuando nosotros entendimos que ingredientes para cambiar el mundo, que es nuestro propósito, iba más allá y hoy trabajamos en el desarrollo de ingredientes que impactan en la protección de bosques tropicales. Hoy trabajamos con ingredientes que combaten problemas como la obesidad, que en el 2004 fue declarada una pandemia muy a propósito. Hoy trabajamos con ingredientes que están combatiendo la pandemia del SARS-CoV-2 y el COVID-19, ¿sí? Entonces fue como la innovación nos lleva al proceso de sostenibilidad y a entender esa responsabilidad que teníamos. Y ahora, lo que encontramos con base en ello, para seguir respondiendo a tu pregunta, es que las nuevas generaciones han elevado su nivel de conciencia. Las personas comprenden que lo que hemos hecho hasta el momento, pues no nos ha funcionado de la mejor manera, los ODS no los estamos cumpliendo y digamos que esta pandemia también nos está ayudando a elevar el nivel de conciencia del consumidor. Hoy las personas se preguntan, si estoy comprando este huevito, por ejemplo, de gallina, ¿en qué estado tiene la gallina que está produciendo esos huevos? Hoy el consumidor se pregunta, ¿qué tanto aporte, por ejemplo, tiene huella de carbono la carne que nos estamos comiendo? Y es precisamente ahí donde nosotros vemos la oportunidad de conectar nuestro propósito, ¿sí? Y esas grandes problemáticas que tiene el mundo a través de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Y cuando haces eso, tu modelo se vuelve completamente dinámico, se abren un montón de oportunidades para trabajar. O sea, es sino que, no sé, googleemos y metamos ahí problemas que aquejan a la humanidad y muchos de ellos tienen que ver con la alimentación. Nuestro grupo de investigación y desarrollo, ahí, por ejemplo, trabaja en la incidencia de nanopartículas lipídicas de cannabis para cura y prevención de cáncer térmico y de duodeno. Entonces se abre un mundo de posibilidades donde esa conciencia del consumidor da tracción a nuevos modelos de negocio e inclusive a que tu negocio sea exitoso y salga adelante. Excelente, Mauricio. Pues muchas gracias porque es una aproximación bien interesante desde cómo
cómo ha cambiado también esa percepción del consumidor hacia un consumo mucho más sostenible y lo que dices tú, digamos, la elevación de la conciencia de que lo que estoy consumiendo ahora desde la perspectiva del consumidor hay un mayor entendimiento y una mayor sensibilidad hacia de dónde viene todo ese producto, es decir, qué es todo lo que pasa antes del momento en que yo estoy consumiendo el producto. Y digamos que ustedes ahí pues han hecho una cosa, una acción importante que después la veremos en el apartado de cadena de valor, y es buscar incidir en todo ese proceso de aprovisionamiento. O sea, no solamente que la producción de ustedes sea sostenible, sino que en el origen ya haya una cierta trazabilidad. De acuerdo. Entonces, pues muchas gracias. Pasamos la palabra a Xavi. Xavi, bienvenido. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes. Agradecer a la organización este evento, este webinar. Me parece fundamental acciones de este tipo para mejorar nuestro mundo y al final nos damos cuenta que la acción de cada uno de nosotros es lo que va a sumar para que lo podamos cambiar entre todos. A mí me gusta simplificar mucho las cosas y el otro día escribía en mi LinkedIn, digo, cambiar el mundo en realidad es muy fácil, solo tenemos que hacerlo. Y yo creo que esto resume mucho la filosofía de la voluntad decidida hacia un camino a la sostenibilidad. Me gusta también el título de camino porque realmente es un camino. Nosotros hemos iniciado con vosotros este trabajo que es complejo, profundo y que realmente es un camino que hemos empezado y de largo recorrido, porque no podemos transformar una industria que tiene ya 70 años de historia, más de 70, de la noche a la mañana. Y además, como empresarios, también tenemos que saber compaginar y crear un equilibrio entre las acciones que van hacia nuestro propósito, que también incluye, por supuesto, la sostenibilidad, pero también en las otras responsabilidades que tenemos. Nosotros entendemos y somos casi obsesos en la generación de valor. Pero cuando hablamos de valor, no hablamos del valor económico, que también, porque el accionista obviamente también está preocupado por el valor económico, pero es el valor para las personas, para el equipo, para el entorno, para el planeta. Al final, que nuestra acción genere una huella de generación de valor para todos. Entonces, ¿qué es lo que nos llevó a nosotros a esto, a este camino? La reflexión y la conciencia. Al igual que en las tendencias del consumo actual, yo lo resumiría en 5 tendencias principales. La primera es que los consumidores tienen conciencia y las empresas también, porque nosotros no somos ajenos. Para mí, tenemos que establecer un nuevo contrato social. No tenemos que diferenciar tanto la empresa del consumidor, sino que tenemos que empezar a hacer grandes familias y a intercambiar y hacer economías más colaborativas. Entonces, el consumidor es más reflexivo. Efectivamente, el que consume quiere conocer el impacto que genera en el entorno. Se preocupa, como ha dicho Mauricio, en que los productos sean animal friendly. Pero tiene más herramientas que nunca, está siempre conectado. Sería una segunda tendencia clara del consumidor de hoy. Hay muchísima conexión social, envíos de fotografías, informaciones, etcétera. Y por lo tanto esto obliga a las empresas a dejar entrar a las personas, a ser muy honesto y muy transparente y a que el mensaje que transmitamos sea simplemente lo que somos. Y no buscar, como se me ponían los pelos de punta en algunos cursos de marketing de retail en el que se abogaba por el consumo irreflexivo, por la compra impulsiva. Estas cosas creo que las tenemos que hacer desaparecer entre todos, informar y ayudar al consumidor a que elija bien, a que no gaste más de lo que tiene que gastar, a que se preocupe de qué está compuesto el producto, de cómo se distribuye, de cuáles son las consecuencias del uso de ese producto, etc. ¿no? Otra tendencia clara del consumidor es que está preocupado por sí mismo. El consumidor pretende que comprar se sienta bien con él mismo y por lo tanto es muy importante generarle esta satisfacción de que lo que esté comprando de los productos de nuestra compañía le generen ese sentimiento de que lo está haciendo bien, de que está colaborando en mejorar el mundo, que está obteniendo el producto que necesita, que además con esto está colaborando al entorno social, porque, por ejemplo, fabricamos algunos productos con montajes, con fundaciones de disminución intelectual,
usamos, por supuesto, materiales cada vez más controlados en la cadena de suministro, porque también has comentado, Mauricio, y coincido contigo, hay un adiós al plástico. Claro, el consumidor empieza a no querer plásticos y son muy críticos con la presencia de los plásticos. Hay que saber qué plásticos utilizamos, si son reutilizables, etc. Y sin embargo hay otra tendencia que no nos ayuda a nada, que es la inmediatez. Y en el COVID, que nos estamos cada vez digitalizando más, siendo más eficientes, se está generando una inmediatez en el consumo que conlleva una cadena logística que va muy against, no muy en contra de precisamente la huella de carbono, que es una de nuestras mayores preocupaciones que hemos trabajado con Minca en la distribución. Para nosotros es algo que pesa muchísimo y ahí es uno de los retos que luego entraremos, porque tenemos que tener mucha imaginación en establecer nuevas formas de distribución, trabajar las fabricaciones aditivas, evitar transportes, etcétera, ¿no? Básicamente, a nosotros lo que nos ha llevado ha sido conciencia, análisis, reflexión y también empatía, empatía con el entorno. El mercado que más valora, preguntabas, nosotros entendemos que son las nuevas generaciones las que más claramente se están identificando con estas tendencias. Pero poco a poco está llegando a más personas y de distintos segmentos de edad. Y es una gota de aceite que se está claramente imponiendo en todo el mercado. Y como, ¿qué mercados hemos descubierto o que tenemos que explorar? Pues son varios. Estamos explorando el mercado del renting de las luminarias para intentar que puedan ser reutilizables, lámparas reparables y que luego puedan ser usados por varios usuarios en varios ciclos de vida, alargando, por lo tanto, el ciclo de vida del producto. Estamos trabajando y ya sacamos unos productos hace 2 años de fabricación aditiva para evitar el transporte y, por lo tanto, poder enviar archivos digitales y que se fabriquen localmente en las zonas en las que se tienen que consumir. Y hay una nueva oportunidad que es también una tendencia en el mercado y que ha venido también con el COVID más acentuada, que es la preocupación por la salud. Y ahí tenemos una gran oportunidad, que es hacer luminarias respetuosas con el ritmo circadiano de las personas, que nos marca mucho en nuestra salud, tratando de imitar los ciclos de la luz natural en todo lo que nosotros creemos para las estancias en las que vivimos. Es una nueva oportunidad que se nos genera y esta sí que ha venido a través de este estudio y este camino hacia la sostenibilidad. Excelente, muchas gracias, Xavi. Hay 2 cosas que quisiera destacar porque me parecen bien interesantes desde la experiencia que tiene Faro, y es, por un lado, tú mencionas productos que ustedes actualmente están desarrollando, ya han desarrollado, ustedes han trabajado bastante en temas de codiseño, y entonces esas acciones responden de alguna manera a esos retos, tanto sociales como medioambientales, en cuanto a temas de ecodiseño para minimizar y hacer mucho más eficiente el diseño de productos con materiales mucho más sostenibles, si responde a una demanda actual o a unas necesidades actuales. Pero también mencionaste otra cosa que creo que es bien importante, que puede pasar en Faro, pero también pasa en muchos sectores relevantes para los asistentes que están aquí, y es cómo también generamos un mecanismo de desarrollo de negocio en el que de alguna manera generamos ese consumidor consciente. Es decir, creo que las empresas que están participando aquí y ustedes mismos hacen una labor también importante de educar a ese consumidor, de hacerle entender que lo que está comprando tiene unas determinadas incidencias o tiene unos determinados beneficios, y hay una labor importante de educación del consumidor, de elevar cada vez más esa conciencia y hacerle ver la diferenciación en la manera en cómo se diseña ese producto o los beneficios que genera ese producto con otro tipo de productos que podrían estar de pronto en el mismo rango de competencia con el propio, en donde el consumo, la manera de producción es mucho más masiva, menos consciente y menos respetuosa. Entonces aquí yo creo que también nos encontramos con estrategias de generación de esa demanda de consumo sostenible.
Efectivamente, Juliana, es así. Es decir, yo creo que hay dos partes muy claramente diferenciadas. Una es la interna, que parte del convencimiento de la consciencia de la situación y del propósito que decía Mauricio, que es el para qué estamos haciendo las cosas. Pero luego es fundamental trabajar un buen plan de comunicación en el que realmente pongamos en común. Es un poco cuando yo os decía lo de abramos las puertas a que vengan los consumidores a casa, hagámosles entrar, abramos los cajones, levantemos las alfombras, mostrémonos cómo somos y expliquemos por qué y para qué hacemos las cosas. Ahí podremos ser transformadores, pero si no lo sabemos explicar bien, nos costará mucho más llegar a ello, ¿no? De acuerdo, sí, sí, sí. Por ejemplo, recuerdo alguna conversación que hemos tenido en donde decíamos, de pronto un determinado comprador no sabe cuál es el impacto que tiene de pedir que el producto le llegue inmediatamente y las emisiones de CO2 que genera ese tipo de envío en comparación a otro tipo de envío que puede ser que se demore un poco más en llegar de su producto, pero genera menos emisiones. Eso el consumidor no lo sabe. El cliente no lo sabe. Entonces es visibilizar esas cosas y darle la opción a que el cliente decida y tome una decisión consciente a partir de una información que es relevante desde el punto de vista de hacerle ver el impacto que su compra tiene desde el punto de vista social o medioambiental. Efectivamente, y también lo que estamos desarrollando con un experimento piloto en Barcelona, con una empresa que se llama Nozama Green, es entregas completamente libres de emisiones que se hacen en bicicleta y en vehículos eléctricos, pero es que además hemos puesto o estamos poniendo a punto una app para que el consumidor conozca cuál es la emisión de CO2 que estará ahorrando reciclando todos los packagings de Faro que le iremos a buscar a su casa y que le iremos informando de todo lo que está ahorrando reciclando correctamente esos productos. Y por lo tanto le hacemos partícipe de que nos ayude a controlar nuestros residuos y gestionarlos de manera muchísimo más eficiente. Exactamente, perfecto. Pues entonces pasamos a nuestro segundo apartado de la sostenibilidad en la cadena de valor. Aquí tenemos dos preguntas principales. Por un lado, ¿cuáles han sido los principales retos y aprendizajes en el proceso de conducir el modelo de la empresa a un esquema de mayor sostenibilidad? Y dos, cómo la empresa puede incidir en un aprovisionamiento más sostenible. Esto es un reto especialmente para aquellas empresas que no controlan al 100% el aprovisionamiento, es decir, que no tienen integrada el aprovisionamiento. Y entonces, cómo de alguna manera la empresa incide en eso. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Xavi. Muy bien. Sí, a ver, aquí es un punto, la segunda parte, la más compleja para nosotros, el cómo la empresa puede incidir sabiendo, como sabes, que producimos el 90% de nuestros productos en Asia, básicamente en China. Y ahí incidir en la cadena de suministro es una de nuestras mayores preocupaciones, dificultades y retos, pero ahora me extenderé un poco más en ello. Pero en cuanto a los principales retos y aprendizajes, el primero ha sido en la fase de diagnóstico. A nadie le gusta ser feo, ¿no? Y todos tenemos alguna miseria o alguna fealdad, incluso inconsciente, que cuando la ponen de manifiesto y nos enfrentamos a ella, de entrada hay una reacción de dolor y de rechazo, ¿no? Es decir, es fenomenal contar con profesionales externos como vosotros que vienen, que no tienen ninguna servidumbre con nosotros y simplemente nos ayudan a ir hurgando, como te decía, abriendo cajones y levantando alfombras y viendo los rincones y haciéndonos mirar al espejo de cuáles son nuestras miserias y realidades en este sentido. Pero el reto ha sido aprender a aceptar esto y hacer el equipo participar de ello con ilusión, sabiendo que el final de este momento de rechazo es un camino mucho más bello, que además va a ser generador, como os decía, de valor, que nos va a permitir alinearnos a nuestro propósito, poner foco en lo que realmente es importante, desechar todo aquello que se aleja de nuestras prioridades y, por lo tanto, de alguna manera, afrontando estos miedos o afrontando estas miserias,
ser mejores. Entonces, el reto, el aprendizaje ha sido que el equipo, al participar de ello con ilusión, viendo ese resultado, ha generado un dinamismo, una energía y una fuerza y una motivación tremenda a la que vosotros habéis podido asistir en varios momentos de estas primeras fases de trabajo y que habéis podido también disfrutar de cómo han ido ya surgiendo ideas, ilusiones y voluntades de cambio, al final, para ser. O sea, al final, para ser más bellos, para ser mejores, para sentirnos mejor con nosotros y con los demás. Porque hay que empezar con uno mismo, ¿no? Ese ha sido el reto principal. Pero, ¿cómo puedes incidir? Y ahí nosotros nos enfrentamos de entrada a un país productor con un choque cultural enorme, porque os aseguro, con la experiencia que tenemos de fabricación en países asiáticos, empezamos en Taiwán y luego nos centramos mucho en China por motivos obvios, ¿no? Su moral, su ética, sus valores son muy distintos a los que tenemos aquí en Barcelona, ¿no? O a los del resto del mundo, el mundo occidental. Ellos también han tenido una velocidad de crucero meteórica y ha hecho por el camino saltarse muchos valles sin hacer puentes y dejando realmente muchos cadáveres en el camino, por decirlo de una forma. Es muy difícil hacer entrar a un fabricante asiático en la conciencia de la sostenibilidad, pero no es imposible. Y además, no hay que cejar en el empeño. Entonces, la forma que nosotros, y ese es el reto, es vincularlos de una manera cada vez más efectiva e incluso más rígida a que vayan adoptando, insisto, no de hoy para mañana, pero sí para pasado mañana, cuáles son nuestros requisitos mínimos para poder colaborar con nosotros. Eso también va a llevarnos a renuncias y a incluso cambios que pueden ser significativamente difíciles de proveedores, de búsqueda de nuevos proveedores e incluso de algunas líneas de negocio que se vean afectados durante un tiempo para poder acometer este propósito común, ¿no? Pero este es tú lo sabes, Juliana, porque os lo comenté directamente en persona, que es la mayor de nuestras preocupaciones y donde realmente vamos a tener más tiempo, más periodo de evolución, vamos a tardar más porque nos está costando más. También esto está llevando a que estamos empezando a localizar producción. Y esto sí es un cambio que viene radicalmente definido por nuestra voluntad de ser una empresa más sostenible. Y estamos empezando a traer fabricación bueno, básicamente en España, y en Barcelona, pero bueno, incluso a nivel europeo. Pero estamos empezando a concentrar más fabricación local. Sí. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo que no solamente en tu sector, sino en general, esa incidencia en la cadena de aprovisionamiento es bien difícil porque es un tema sobre todo de incentivos, es decir, cómo dentro de toda la negociación yo genero incentivos a mi proveedor para que él se meta en mi mismo barco, que tiene unos costes, es decir, la sostenibilidad de unos costes debe tener también unos beneficios, pero que él lo vea igual que uno. Entonces, eso es un reto bien importante y en ese sentido, pues, Mauricio, te paso la palabra. Ustedes también tienen una incidencia importante en la cadena de aprovisionamiento con las materias primas que trabajan. Y bueno, aquí nos gustaría ver esos retos, aprendizajes y esa incidencia en la cadena de aprovisionamiento, cómo la han manejado. Juli, mira, eh, con base a los retos, la experiencia y los aprendizajes que hemos tenido nos han mostrado algo muy interesante. Desde 1850 que empezó la era de la industrialización, ¿sí? La humanidad se ha preocupado por hacer procesos muy eficientes, con muy bajo costo. Estandarice, saque grandes producciones, pero hágalo al más bajo costo posible. O sea que son más de 170 años de una humanidad trabajando bajo esa premisa. Cambiar ese esquema mental es un reto tremendo.
Y lo que nosotros hemos encontrado es que a través de la ciencia, la tecnología y la innovación se puede dar ese cambio. Cuando las empresas hablan de sostenibilidad, pues a mucha gente se le viene a la mente, oiga, no, eso sale tremendamente costoso. Uno de los hallazgos que hemos tenido importantes es que hay cierto nivel de la sostenibilidad que se alcanza con pequeñas acciones. Y benditas sean esas pequeñas acciones porque ayudan a los grandes cambios. Pero llega después un límite donde si lo que quieres es evolucionar a un nivel mayor, necesariamente necesitas aplicar ciencia, tecnología, innovación. Y ahí es donde el chip debe cambiar y llevamos años oprimiendo el planeta con modelos de negocios donde en la ecuación no está metida la sostenibilidad y lo que tenemos que hacer es que la sostenibilidad sea un negocio. Pero eso no lo vamos a lograr con las metodologías utilizadas en los últimos 170 años. Lo logramos con innovación, pensándolo diferente. Y aquí voy a la segunda pregunta de las cadenas de aprovisionamiento que se vuelven fundamentales. En el caso específico de los alimentos, hay algo interesantísimo. El planeta tiene identificada o tenemos identificados en el planeta más de 300.000 especies de planta. Sin embargo, desde esa era de la industrialización, nos hemos vuelto unos expertos y fundamentamos nuestro sistema de alimentación en un pareto de unas 20 plantas, maíz, trigo, soya, ¿sí? Palma, y así sucesivamente. Y hay un pareto que la economía las ha posicionado por el poder económico que tienen algunos países, ¿sí? Ese desbalance, porque finalmente es un desbalance en el sistema de alimentación, hace que hoy tengamos repercusiones tremendas, lo que hoy llamamos monocultivos, desiertos verdes, que impactan de una manera radical en las condiciones climáticas. Entonces, en ALSEC trabajamos en la búsqueda de nuevas alternativas. ¿Por qué? Porque Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado en el planeta. Entonces, estamos constantemente buscando en nuestras selvas, en nuestros bosques tropicales, oiga, ¿qué nuevas fuentes hay que sirvan para dar solución a problemáticas como la anemia, que se enfrenta hoy, es un problema de desnutrición tremendo en nuestros niños por deficiencia de hierro, el problema que tenemos de obesidad, las diferentes enfermedades, la desnutrición aguda y crónica, y cómo esas nuevas fuentes que tenemos al servicio pueden convertirse en una alternativa, pero una alternativa que sea construida no con la historia de los 170 años de la industrialización, sino con una historia de innovación, ¿sí? Ahí la cadena de aprovisionamiento es fundamental. Generar conciencia. Hoy trabajamos en proyectos que a mi modo de ver son hermosos. Hoy en Colombia tenemos las selvas más ricas del mundo, donde vive la gente más pobre. Y esa otra inequidad, ese otro desbalance genera problemas que nos afectan a todos, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. ¿Por qué? Porque las realidades de estas personas son que se levantan todos los días y cuando tienen que subsistir, pues si tienen las selvas más ricas, pues busco una forma de subsistir, porque también tiene su familia. Si ahí viene la deforestación, no hay mejor terreno que el que está deforestado en medio de una selva para los cultivos ilícitos, viene la minería ilegal y la caza indiscriminada de animales. Entonces, intervenir las cadenas de aprovisionamiento, que por suerte esas selvas son tan ricas que también tienen la solución, que son los recursos no maderables o superfrutas, y voy a poner el caso del proyecto del azaí, donde en Colombia se produce en esas selvas el fruto con mayor contenido de antioxidantes que hay en el planeta. Entonces, ¿cómo se intervienen cadenas de aprovisionamiento o pequeños campesinos y cultivadores haciéndoles transferencia de conocimiento y que ellos cosechen de una manera responsable ese fruto del azaí de la selva, protegiendo la selva y convirtiéndola y llevándola a través de nuestras tecnologías a un ingrediente que cuantifique la cantidad de antioxidantes para ser utilizado después en una granola, en una galleta, en un yogur, ¿sí? En esa otra conciencia del consumidor que sabe que debe alimentarse bien. Entonces es fundamental hacer las transferencias de conocimiento a esas cadenas de aprovisionamiento, a esas personas para cambiar su realidad de vida,
porque cambiando la realidad de vida de ellos, cambiamos la realidad de los bosques tropicales, ¿sí? Pero si lo haces o si lo hacemos del modo convencional, sacando productos que no tengan un valor agregado, creo que los intentos van a ser fallidos. Por eso insisto tanto en la innovación, en la ciencia y la tecnología como herramienta que contrarreste y que vuelva a la sostenibilidad un negocio rentable. De acuerdo. He hecho un poco un esquema a partir de lo que ustedes han comentado, porque sí, en este pensamiento de reducción de costos y mayor eficiencia que tú hablabas, Mauricio, en el que nos hemos movido durante tantos años y en el que nosotros mismos tenemos que luchar, es decir, tenemos constantemente que salir de esa barrera que la única solución muchas veces es reducir el costo en vez de pensar cómo maximizar el valor para ofrecer diferenciación, sino si, cambiar ese esquema inclusive es un reto para todos los que estamos aquí. En ese sentido, un poco recogiendo las palabras de ustedes, tenemos, bueno, así como tenemos unos estándares de calidad, de volumen, etcétera, a nuestros proveedores, en esos estándares tendremos unos estándares desde el punto de vista social y medioambiental, según el sector. Y aquí entonces empieza un proceso que es seguramente de sacrificios y de sacrificios de proveedores, de sacrificios dentro del mismo negocio, es decir, hombre, si se me cae este aprovisionamiento, de pronto se me cae una línea de negocio. Entonces empiezo un poco a hacer una limpieza de esos proveedores, pero por otro lado la ganancia también creo que es que en la medida en que me voy quedando con aquellos proveedores que cumplen todos los estándares desde el punto de vista social, ambiental, de calidad, precios, volúmenes, etcétera, me voy quedando con aquellos proveedores que responden a unos estándares que me permiten llegar con un producto no solamente a nuevos mercados, sino a mercados de pronto con un mejor precio y con un mejor posicionamiento. Porque esa connotación de ecodiseño o de conservación del bosque o de otros factores sociales y ambientales me permiten desarrollar finalmente un producto que me genera beneficios en diversificación, en incremento de precio o en posicionamiento. Entonces es una manera de ver cómo esa exigencia, ese requerimiento al proveedor al final tiene un beneficio, sí, seguramente tendrá sacrificios, pero es también como ese requerimiento al proveedor me compensa en el desarrollo del negocio y en el diseño de un producto final que me permite ir a nuevos mercados porque tiene unas connotaciones determinadas que me permiten diferenciarme. Entonces, hablando de propuesta de valor y yéndonos al último apartado, que es el cambio en la cultura empresarial, la primera pregunta es, ¿cuál es esta propuesta de valor que hace este cambio del modelo de negocio hacia la sostenibilidad? Y dos, ¿qué tipo de ventajas competitivas cree que han podido ganar o podrían ganar en este cambio? Mauricio, si quieres, comenzamos contigo. Mira, yo lo que veo, Juli, es una oportunidad tremenda. O sea, hoy el mundo lo aquejan muchos males. Y en la medida de lo posible, si encontramos buscar solucionar esos males que hay, lograremos nuevos modelos de negocios que van a ser sostenibles por muchos años. ¿Sí? En nuestro caso, la cultura se vuelve fundamental y cuando se alinea con el propósito y con todas las actuaciones del equipo de trabajo, eso va cogiendo una dinámica tremenda. ¿Sí? Ya pasamos de, como lo dije en el ejemplo de la innovación, de innovar por las utilidades o el EBITDA a innovar por un propósito. Y cuando eso va conectado, pues los frutos se ven, los caminos se abren, las puertas y las posibilidades están. Y es precisamente eso, pues, lo que en los últimos años nosotros hemos encontrado, en lo que venimos trabajando, en cómo lo venimos haciendo, en cómo el equipo ya y el mismo modelo de negocio nos permite preguntarnos antes de pensar algo, oiga, ¿esto qué está solucionando? ¿Sí? Oiga, ¿esto qué nivel de sostenibilidad tiene? Hay un punto crítico importante en lo que hacemos y es
que se vuelve una opción de vida. Ese propósito se vuelve una opción de vida y nuestros colaboradores saben que hoy, si impactamos, y por ejemplo, son temas muy interesantes, hoy con nanotecnología desarrollamos grasas de alto desempeño. Y esas grasas de alto desempeño permiten reducir hasta en un 60% el contenido de grasa en un pan, una tostada, una galleta. Y por un lado, combatimos la obesidad, que ya se los conté, es una pandemia, ¿sí? Pero por el otro lado, hoy los cultivos de palma amenazan los bosques tropicales. Y si yo optimizo el recurso en el planeta, pues no solo estoy impactando en la salud de las personas, sino que también estoy impactando en la salud de nuestros bosques tropicales. 100 kilos, por ejemplo, de nuestro producto grasa de alto desempeño que se ha utilizado en una panificadora en un año, evitan la deforestación de 1 hectárea y eso lo sabe nuestro grupo de investigación, nuestra gente. Entonces nos vamos volviendo selectivos, vamos entendiendo que esa innovación debe tener un propósito superior, porque si no, no le jalamos, porque finalmente en los últimos años lo que hemos visto han sido modelos de negocio que no tienen dentro de su PIG o dentro de sus indicadores ese grado de impacto. Esa cultura hace que la gente se levante con un mayor ánimo, que vea las posibilidades donde no lo hay. Hay una historia muy bacana que nosotros tenemos. Yo no sé si ustedes han visto la película de mi villano favorito, donde están los Minions, ¿cierto? Y a mí me encantan porque esos Minions hacen de todo, se queman, se rostizan, pero logran el objetivo. Y nos pasaba antes en el esquema mental que teníamos un reto y la gente decía, no, no se puede. Y entonces yo me compré 2 Minions de eso y cuando alguien me decía no se podía, pues yo le entregaba a Stuart, ¿sí? Entonces ya todo el mundo le veía en el escritorio a Stuart, a ese colaborador y le decían, uy, ¿qué le dijiste a Mauro que no se podía hacer? Entonces ya hoy los Minions solo están en mi escritorio, nadie se lo ha vuelto a ganar. ¿Pero por qué? Porque ya encontraron donde ellos dicen, oiga, es que si logramos esto, estamos impactando de esta manera en el planeta o en tantos millones de vidas o en este problema que se tiene. Para mí eso es fundamental en esa cultura que hoy hemos podido adquirir dentro del equipo de trabajo. Y obviamente ese lenguaje se traduce después a una estrategia de comunicación, a una difusión con nuestros actores, proveedores, clientes, ¿sí? Inclusive empresas de otros segmentos de mercado donde nosotros no estamos, que ven esa capacidad de innovación, ven esa conciencia que tenemos y dicen, oiga, queremos trabajar con ustedes. Y se abren otras posibilidades, modelos de negocios, otras oportunidades que son la regeneración, que es a lo que yo llamo. ¿Cómo tenemos emprendedores, cómo tenemos empresarios que sean esa nueva capa de regeneración que permita el cambio? Porque finalmente el cambio no se da de la noche a la mañana, es un cambio donde favorablemente lo que está pasando hoy eleva el nivel de conciencia de muchas personas y eso es buenísimo, eso va a generar una atracción mayor con esa sostenibilidad y con esa relación que tenemos hoy con los seres vivos y con el planeta, sí, pero que indiscutiblemente hay que llevarlo a la estrategia de la compañía para poderla viabilizar económicamente. De acuerdo, y yo creo que también hay un punto importante, es que en la medida que ustedes tengan una propuesta de valor, por ejemplo, vinculada a la conservación del bosque y a productos de la biodiversidad, también se están asegurando, en la medida en que ustedes tienen esos requerimientos, esos estándares en los proveedores, también se están asegurando de esa estabilidad en el aprovisionamiento de materias Total. primas diferenciales que les permiten llegar a otros mercados. Es decir, es una elevación de conciencia, es todo, pero es también una estabilidad en el aprovisionamiento y en garantizar unos ingredientes que los diferencien de la competencia. Juli, hoy, por ejemplo, te voy a contar algo y a todos los que están acá. Ese desarrollo que hicimos de grasas de alto desempeño, que lo patentamos inclusive, empezó a tener unas tracciones muy interesantes. El calentamiento global va a subir las temperaturas, en algunos países hasta 5 grados. Esto va a traer una crisis de seguridad alimentaria, ¿sí? Y los países o los principales protagonistas lo saben. Entonces, hoy trabajamos con multinacionales que están preocupadas en ese horizonte a 5 años y dicen, oiga, ¿qué va a pasar con las cosechas que me van a entregar si el calentamiento global va a subir?
como estoy entregando un producto que optimiza recursos, porque no es lo mismo utilizar el 100% de grasa, utilizar solo un 40%, obteniendo las mismas características del pan, de la tostada, de la galleta, a través de ciencia y tecnología. Pero a la vez, ¿qué estoy haciendo? A ese aliado estratégico le estoy disminuyendo su riesgo porque él depende menos de esa industria que se ha consolidado durante los últimos 170 años con la industrialización, y hoy lo dicen, la FAO habla de que si en Indonesia y Malasia no hacemos nada por un cultivo más responsable, por ejemplo en el aceite de palma, van a desaparecer los bosques. Entonces, evitar la dependencia conecta con esas empresas que tienen un marco estratégico e indiscutiblemente hacen que el modelo se vuelva interesante. Ahí es donde está la diferencia. Creo que con ese ejemplo lo explico bien. De acuerdo. Bueno, pues Xavi, si quieres, te pasamos el espacio a ti para que cierres con este último apartado en tu Sí, reflexión de retos y aprendizajes. gracias. Bien, el cambio de cultura yo creo que viene presidido por una crisis de liderazgo a la que estamos asistiendo a nivel mundial. Ya, tú al principio hablabas de que también vendrá a nivel regulatorio por esa vía el camino a la sostenibilidad, sin duda, pero en realidad yo creo que la potencia no es un liderazgo top-down, sino bottom-up. Mira, yo tengo dos hijas, una tiene 20 años y otra tiene 17. Las dos son vegetarianas, por consciencia, ¿no? A mí me gusta comer carne, lo reconozco, me cuesta mucho y renunciar a ello, pero yo las admiro muchísimo y ellas están protagonizando el cambio, ¿no? Y este cambio de liderazgo y de cultura a nivel mundial se traslada igualmente en la empresa. Es decir, hemos dejado de, como decía Mauricio, que te exigían el EBITDA de 2 dígitos, etcétera, de hacer planificaciones a 5 años, de planes quinquenales de trabajo, de marketing. No, nosotros en este momento dejamos de planificar para poner foco en la generación de valor, poner foco en el propósito, poner foco en tener el equipo a tope, motivado, consciente, totalmente alineado al propósito, siendo feliz de participar en un proyecto como el nuestro. Y ese cambio de cultura ha hecho que el liderazgo de abajo arriba empiece a generar propuestas bellísimas, innovadoras y nuevas del talento de las personas. Y eso es lo que nos está llevando a poder iniciar este camino con muchísima potencia en Faro. Para nosotros, más que una propuesta de valor, es una propuesta de identidad. O sea, nos permite ser más auténticos, más transparentes, más accesibles, estar alineados con nuestro propósito y además saber diseccionar o quitar o erradicar todo aquello que no se alinee. Eso ha sido un trabajo muy difícil. El empezar proyectos, pararnos antes del momento de salida, analizarlos bien y ver si realmente se alineaba con nuestros valores, con nuestra misión, con nuestro propósito. Si aquel proyecto está alineado, ese proyecto va. Si no, se desecha. Por rentable que pueda parecer, no es la rentabilidad el leitmotiv de la compañía. Va muchísimo más allá. Y, como os decía, yo creo que hay que hacer un nuevo contrato social y la empresa aprender a redistribuir la riqueza. No solamente hacia el accionista, sino al colaborador, a la sociedad, a todos los stakeholders que estén trabajando con nosotros. De esta manera, este cambio de cultura es el que nos va a llevar a ser una empresa firmemente sostenible, ¿no? en el futuro. Básicamente es esto. Excelente. Pues muchísimas gracias, Xavi y Mauricio. Ya hemos llegado al final de este espacio. Les agradezco porque creo que es una visión mucho más amplia de lo que es hacer el negocio y de cómo el negocio evoluciona hacia adentro y cómo irradia en todos aquellos actores que están implicados en su propio negocio, en toda su cadena de valor, en todos sus aliados y en los inversionistas. No sé si tenemos preguntas. Me parece que no hay preguntas específicas para cada uno de ustedes. En cualquier caso, si alguien más tiene una pregunta, la puede hacer en el chat de preguntas y respuestas. Bueno, pues parece que no tenemos preguntas ahora.
Muchísimas gracias. Como les decía al principio, este webinar quedará grabado para todos aquellos que han podido participar y para todas las personas que se han registrado no han podido participar y que igualmente están siguiendo este webinar y será publicado en redes. Que tengan una buena tarde, un buen día y bueno, que sigan entonces con esta estrategia del camino a la sostenibilidad. Hasta luego. Muchas gracias. Es fácil, solo lo tenemos que hacer, ¿eh? Es verdad. Hasta luego. Hasta luego, Xavier. Un gusto. Hasta luego. Un gusto, Mauricio.